Libro de la Sabiduría. Capítulo 1. Busquen la sabiduría, conozcan a Dios. Amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra. Tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero, porque se deja encontrar por los que no lo provocan. Se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. En la omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos. Ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce pues todo lo que se dice. Por eso cualquiera que tome una decisión injusta no puede escapársele. No quedará sin sanción. Este le reducirá al silencio. Los proyectos del impío serán investigados, sus palabras serán transmitidas al Señor y sus crímenes serán castigados. Sepan que hay un oído atento que lo escucha todo, y nada de lo que se murmura se le escapa. Déjense de quejas injustificadas, eviten los propósitos condenables, pues ni siquiera la palabra dicha en secreto queda sin consecuencias, y la boca mentirosa mata el alma. Nada de vida desordenada, eso sería buscar la muerte. No hagan cosas que les acarrearían la desgracia, porque Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. La tierra no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá de la muerte. Buscar la sabiduría. Los indios dicen que no hay otra vida. Los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella una amiga que han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Sabiduría capítulo 2. Partiendo de falsos razonamientos sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos. Nacimos por pura casualidad y cuando lleguemos al final será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento. Nuestro pensamiento salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Con el tiempo se olvidarán de nuestro nombre, nadie más pensará en lo que hicimos. Nuestra vida pasa como la sombra de una nube, se desvanece como niebla a los rayos del sol. Nuestra vida es solo el paso de una sombra. Cuando llega el fin es sin vuelta, una
una vez sellado nadie vuelve. Vengan pues, gocemos de los bienes presentes, aprovechémonos de todo. Ea, vamos, es la juventud, que haya vino y perfumes, no dejemos que se marchiten las rosas, pongámosla en nuestra corona. Que nadie de nosotros falte a nuestras comilonas, por todas partes dejaremos recuerdo de nuestras fiestas, pues esa es nuestra herencia y nuestra suerte. Seamos duros con esos pobres piadosos y lo mismo con las viudas. Nada de respeto con los viejos de cabellos blancos. Nuestra fuerza sea la ley. La debilidad es prueba de que uno no sirve para nada. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hacemos más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios le ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas, veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia, luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él alguien intervendrá. Así es como razona, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios, no esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza, y para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo, y la experimentan los que toman su partido. Sabiduría capítulo 3. Los justos vivirán con Dios. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó en ellos, pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba recibirán grandes recompensas. Si Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él, los probó como al oro en el horno donde se funden los metales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. Cuando venga Dios a visitarnos, serán luz, semejantes a la centella que corre por entre la maleza. Gobernarán naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confiaron en Él conocerán la verdad, los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él. Pero los impíos que menospreciaron al justo y renegaron del Señor serán castigados por sus malas intenciones. Sí, hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina. Para ellos toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. También son estúpidas sus mujeres y sus hijos, perversos. Una maldición se cierne sobre su descendencia. ¿Cuál es la vida realmente fecunda?
Feliz la mujer sin hijos, si ha permanecido pura, si no ha tenido alguna unión culpable. Cuando sean juzgadas las almas, se verán sus frutos. Feliz también el eunuco, si no tomó parte en el mal ni tuvo pensamiento de rebelión contra el Señor. Su fidelidad será bien recompensada, tendrá un lugar de privilegio en el templo del Señor. Porque cualquier esfuerzo por el bien produce frutos admirables. El verdadero conocimiento es una raíz que nunca se seca. En cambio, los hijos nacidos del adulterio no maduran. La descendencia de una unión ilegítima desaparece. Si llegara a suceder que se prolonga su vida, no serán tomados en cuenta, y por último, envejecerán sin gloria. Y si mueren jóvenes, será sin esperanza. La espera del juicio no les servirá de consuelo, si una raza malvada está condenada a una suerte cruel. Sabiduría capítulo 4. Más vale no haber tenido hijos para haber actuado bien. No será entonces considerado tanto por Dios como por los hombres. Dejará un recuerdo imperecedero. A una vida tan recta se le imita cuando se la ve y se la echa de menos cuando desaparece. En la eternidad recibe la corona de gloria, porque triunfó en combates perfectos. Al contrario, la numerosa posteridad de un impío no significa nada. Sus retoños bastardos no echarán raíces profundos ni se establecerán en tierra firme. Aunque por un tiempo echen brotes, sus débiles ramas serán sacudidas por el viento y arrancadas por la tempestad. Sus ramas se quebrarán antes de crecer, sus frutos no servirán. Demasiado verde para comerlos, solo sirven para que los boten. En el día del juicio, los hijos nacidos de uniones culpables testimoniarán en contra del pecado de sus padres. ¿Por qué desaparecen los buenos? El justo, en cambio, aunque muera prematuramente, encontrará su descanso. La edad que merece el respeto no depende de la duración de la vida, ni se mide por los números de años. El verdadero conocimiento es como tener los cabellos blancos. Una vida sin mancha equivale a una edad madura. Era recto, agradó a Dios que lo amó, pero como vivía en medio de los pecadores, fue sacado de allí. Dios lo sacó por temor a que el mal corrompiera su inteligencia o que su alma se dejara seducir por la mentira, porque la fascinación del mal oculta los verdaderos valores y los reclamos del deseo. Conmueven a una alma sin malicia. Acabó pronto, pero había recorrido ya un largo camino. Su alma era preciosa a los ojos del Señor. Por eso la retiró pronto de su ambiente corrompido. La gente al ver eso no entendió, no comprendieron que la benevolencia y la misericordia de Dios acompañan a sus elegidos y que Él vela por los suyos. El justo que muere condena a los impíos que sobreviven. Una vida joven que llega pronto a la perfección denuncia la vejez interminable de los malvados. Verán pues la muerte del sabio, pero sin comprender las intenciones divinas al respecto, ni porque el Señor lo puso a resguardo. Al ver eso podrán tal vez reírse, pero el Señor también se reirá de ellos, cuando a su vez sean cadáveres despreciables y estén sin defensa
entre los muertos. Porque el Señor los reducirá al silencio y los precipitará de cabeza, los arrancará de cuajo y los destruirá irremediablemente. Entonces sabrán lo que es el dolor cuando todos los hayan olvidado. Se presentarán temblando cuando se haga el recuento de sus pecados y sus crímenes se alzarán frente a ellos. Sabiduría capítulo 5. El juicio de los impíos. Entonces el justo se presentará seguro de sí mismo frente a los que le persiguieron y que redujeron a nada todos sus esfuerzos. Al verlo comenzarán a temblar de un miedo inmenso, asombrados de ver que se ha salvado contra toda esperanza. Llenos de remordimiento se dirán, muy angustiados y con gemidos: ¿este es al que tomábamos para la risa? El objeto de nuestras bromas, qué imbéciles éramos. Su vida nos parecía una locura, su muerte nos pareció el fracaso final. Y véanlo ahora entre los hijos de Dios. ¿Cómo fue que recibió su lugar entre los santos? ¿Cómo nos equivocamos lejos de la verdad? La luz de la justicia no nos iluminó, el sol no se levantó para nosotros. Nos hartamos de injusticia y crímenes, recorriendo desiertos de los cuales no salíamos, en vez de reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos valió la riqueza de lo que tanto nos enorgullecíamos? Todo eso pasó como una sombra, como un rumor que se disipa, como el navío que corta la espuma del mar y de cuyo paso no queda huella alguna, ni marca de su quilla en las olas, o como el pájaro que atraviesa el espacio y los vestigios de su carrera nadie encuentra, que no deja ninguna señal de su trayecto. Sus plumas rozaron el aire leve y un silbido se produjo al partirlo. Batiendo sus alas se abrió conmigo, pero después, ¿quién encontró alguna huella de su vuelo? O como una flecha disparada al blanco, el aire que va cortando vuelve sobre sí mismo sin permitir que se vea su camino. Así también nosotros, apenas nacimos, desaparecimos. Nos hemos agotado en nuestras malas obras y no tenemos mérito alguno que podamos mostrar. Sí, la esperanza de los impíos es como la paja que se la lleva el viento, o como el copo de nieve que arrastra la tormenta, como el humo disipado por el viento, o el recuerdo de un huésped de un día que se olvida. Los justos, en cambio, viven para siempre, y su recompensa está junto al Señor. Cuidan de ellos en casa del Altísimo, recibirán de mano del Señor la corona magnífica, la diadema radiante. Con su mano derecha los cubrirá y con su brazo los protegerá. Su amor celoso lo llevó a tomar las armas. Moviliza al universo para castigar a sus enemigos. Toma como coraza la rectitud y como casco escogió sus juicios equitativos. Su invencible santidad les sirve de escudo. Se ha hecho una espada con su cólera flexible, y junto con él el universo lucha contra los insensatos. Los dardos del rayo darán recto en el blanco, y disparados de las nubes como de un arco bien tenso. Los granizos de su cólera caerán sobre ellos. El océano se indignará con ellos, y los ríos los inundarán sin piedad.
El aliento de su poder se alzará contra ellos y los dispersará como el huracán. Su pecado convertirá la tierra un desierto. Las maldades de los poderosos echarán abajo sus tronos. Capítulo 6. Los reyes deben buscar la sabiduría. Oh reyes, escuchen y entiendan, déjense instruir. Ustedes que gobiernan las lejanas tierras, pongan atención. Ustedes que mandan a multitudes que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos, porque el Señor es quien les dio el poder y la realeza les viene del Altísimo. Él examinará su comportamiento y pondrá al descubierto las intenciones de ustedes. Ustedes son los representantes de su poder real. Ahora bien, si no han juzgado conforme a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido según la voluntad de Dios, los declarará culpables bruscamente de manera terrible, porque rigorosa es la sentencia para la gente que tiene un alto puesto. Se tiene compasión de los pequeños y se los perdona, pero los poderosos serán controlados estrictamente. El amo universal no teme a nadie y las dignidades humanas no le impresionan. Él hizo a los pequeños y a los grandes. Él se preocupa por todos, pero a los poderosos se lo examinará más a fondo. A ustedes, pues, príncipes, me dirijo, para que aprendan la sabiduría y no caigan, porque los que observan santamente las leyes santas se harán santos, y los que las hayan profundizado encontrarán en ellas su defensa. Sean, pues, ávidos de mis palabras y búsquenlas, los instruirán. La sabiduría es la luz y no se torna opaca. Se muestra con gusto a los que la aman. Se deja encontrar por los que la aman. Sale al encuentro de los que la quieren conocer. El que por ella se levantó temprano, casi no tendrá que esforzarse. La hallarán sentada a su puerta. Apasionarse por ella es la mejor de las ambiciones. El que trasnocha a causa de ella estará pronto sin preocupaciones. Ella misma sale en busca de los que son dignos de ella. Se muestra con benevolencia en sus caminos. Sale a su encuentro con todos sus pensamientos. El comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. El que la ama observa sus leyes. El que obedece sus leyes se asegura la vida que no perece. Y la vida que no perece nos pone muy cerca de ellos. Vean pues de qué manera la sabiduría nos lleva a la realeza. Pues bien, soberanos de los pueblos, si aprecian el trono y las insignias del poder, honren a la sabiduría y reinarán para siempre. Les voy a decir lo que es la sabiduría y cuál es su origen. No les ocultaré secreto alguno. Quiero seguirla desde sus comienzos y exponerles claramente, sin apartarme de la verdad, todo lo que de ella se puede saber. Porque aquí no hay secreto que guardar celosamente. Eso no tendría nada que ver con la sabiduría. Si se multiplicaran los sabios, sería la salvación del mundo, porque un rey inteligente hace la prosperidad de su pueblo. Instrúyanse, pues, por medio de mis palabras, y con ello obtendrán beneficios. Capítulo 7.
No soy más que un mortal como todos los demás, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre, donde durante 10 meses fui modelado en su sangre, a partir del semen viril y del placer compartido en una cama. Una vez nacido, respiré el mismo aire que los demás y vine a caer en la misma tierra. Lancé el primer grito y lloré como ellos. Me envolvieron en pañales y cuidaron de mí. Ningún rey comenzó su vida de otra manera. La vida solo tiene una entrada y la salida es la misma para todos. Oré y me fue dada la inteligencia. Supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros y a los tronos. Estimé en nada la riqueza al lado de ella. Vi que valía más que las piedras preciosas. El oro es solo un poco de arena delante de ella, y la plata menos que el barro. La amé más que a la salud y a la belleza. Incluso la preferí a la luz del sol, pues su claridad nunca se oculta. Junto con ella me llegaron todos los bienes. Sus manos estaban repletas de riquezas incontables. Recibía con alegría todas esas cosas de que me proveía la sabiduría, pero todavía no sabía que la sabiduría era su madre. Estudié de manera desinteresada, por eso la comparto sin segundas intenciones. Es una riqueza que no esconderé, porque Él es quien conduce a la sabiduría y dirige a los sabios. Estamos en las manos de Dios, nosotros, nuestras palabras, nuestras reflexiones y nuestras habilidades. Él me dio el verdadero conocimiento de la realidad, la constitución del universo y las propiedades de los elementos, el comienzo, el fin y el entretiempo, las posiciones del sol y las alternancias de las estaciones, los ciclos del año y el movimiento de las estrellas, las diferentes especies y el comportamiento de las fieras salvajes, el poder de los espíritus y los problemas de los hombres, la variedad de las plantas y las propiedades de sus raíces. Supe pues todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho todo me lo enseñaba. En ella se encuentra un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, ágil, móvil, penetrante, puro, límpido, no puede corromperse, orientado al bien y eficaz. Es un espíritu irresistible, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, apacible, que lo puede todo y que vela por todo. Impregna a todos los otros espíritus por inteligentes, puros y sutiles que sean. La sabiduría es más movible que cualquier cosa. Gracias a su fuerza atraviesa y lo penetra todo. Se desprende como un vapor del poder de Dios. Es una emanación muy pura de su gloria. Por eso nada de sucio se introduce en ella. Es la irradiación de la luz eterna, el espejo sin tacha de la actividad de Dios y la imagen de su perfección. Es una, pero lo puede todo, sin salir de sí misma. Lo renueva todo, de generación en generación,
pasa a las almas santas, de los cuales hace amigo de Dios y profetas, porque Dios solo ama al que vive con la sabiduría. Es más bella que el sol y supera cualquier constelación, comparada con la luz le gana, porque la noche sucede al día, mientras que el mal jamás vencerá a la sabiduría. Capítulo 8. Sí, la sabiduría se extiende de un extremo al otro de la tierra y en todas partes pone orden. La amé y la deseé desde mi juventud. Traté de tomarla por esposa porque estaba enamorado de su belleza. El hecho de que esté cerca de Dios hace resaltar su noble origen. El dueño de todas las cosas la amó. Fue iniciada en el conocimiento mismo de Dios y ella decide qué obras hay que realizar. Si lo que se desea en el mundo es la riqueza, ¿acaso hay riqueza más grande que la sabiduría que todo lo realiza? Y si la inteligencia precede a las obras, ¿quién entre los vivos hace las cosas mejor que ella? ¿Aman a ustedes la rectitud? Sepan que todas las virtudes son frutos de su trabajo. Ella enseña la prudencia y la inteligencia, la justicia y el valor. Nada hay en la vida que sea más útil a los hombres. ¿Busca alguien vastos conocimientos? La sabiduría conoce las cosas del pasado y prevé el porvenir. Sabe interpretar los discursos y resolver los enigmas. Anuncia de antemano las enseñanzas de la naturaleza y los prodigios, el fin de las épocas y de los tiempos. Por eso decidí tomarla como compañera de mi vida. Sabía que me aconsejaría en los momentos difíciles y me sostendría en las preocupaciones y en las penas. Gracias a la sabiduría me decía, seré honrado por las muchedumbres y a pesar de mi juventud, respetado por los ancianos. Reconocerán en mí un discernimiento penetrante y los poderosos me admirarán. Si me callo, me esperarán. Si hablo, estarán atentos, y aunque se prolongue mi discurso, seguirán escuchándome. Gracias a la sabiduría obtendré la inmortalidad, y dejaré un recuerdo eterno a los que vendrán después de mí. Gobernará a los pueblos, y se me someterán las naciones. Soberanos temibles se llenarán de temor al oír hablar de mí. Seré bueno con mi gente y valiente en el combate. De vuelta a casa descansaré a su lado, porque su compañía no es amarga. Vivir con ella no cuesta nada, sino que al contrario trae alegría y felicidad. Así razonaba conmigo mismo. Comprendí que uno encuentra la vida inmortal en la unión con la sabiduría. Se adquiere una alegría superior gracias a su amistad, una riqueza perdurable, gracias a sus desvelos, la inteligencia cuando se ejercita en entenderla y la fama en las conversaciones con ella. Salí pues en su busca para traerla a mi casa. Había nacido como niño bien dotado, había recibido como herencia un alma buena, o más bien siendo bueno. Había llegado con un cuerpo sin defectos, pero también comprendía que el único medio para tenerla era que Dios me la diera. Y ya era una señal de inteligencia al haberlo comprendido,
Por eso me volví al Señor y le supliqué, le dije con todo mi corazón. Capítulo 9. Oración para obtener la sabiduría. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame pues la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava, un hombre débil cuya vida es breve, demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Me elegiste como rey de tu pueblo, como juez para tus hijos y tus hijas. Me has dicho que te construya un templo en la montaña santa, un altar en la ciudad donde habitas, a semejanza de esa tienda celestial que habías preparado para ti desde el principio. Junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras, que estaba contigo cuando hacías el mundo, que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Haz que descienda desde el cielo donde todo es santo. Envíala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta, porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga, y su majestad me protegerá. Entonces te serán agradables mis obras, gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. ¿Quién en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionará por lo que quiere el Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones no son seguras, porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma, y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? ¿Y quién podrá conocer tus intenciones si tú no lo has dado primero la sabiduría o no la has enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Así fue como los habitantes de la tierra pudieron corregir su conducta al saber lo que te agrada. Fueron salvados por la sabiduría. Capítulo 10. El papel de la sabiduría a lo largo de los siglos. La sabiduría protegió al Padre del mundo, a ese primer hombre que fue formado por Dios y que fue creado como único. Lo levantó de su caída y le dio la fuerza para que dominara a todas las cosas. El hombre se alejó de ella, arrastrando por su propio furor. Se hizo malo hasta matar a su hermano y se perdió junto con su arrebato. Pero cuando por culpa de él las aguas inundaron la tierra, la sabiduría lo salvó una vez más. Ella guiaba su barca. Más tarde los pueblos se juntaron para hacer el mal y la discordia se instaló en medio de ellos. La sabiduría reconoció entonces a otro justo, lo mantuvo irreprochable delante de Dios y le dio la fuerza para sobreponerse a la ternura por su Hijo. Ella también libró al justo en su ira,
cuando bajaba el fuego sobre las 5 ciudades para aniquilar a los impíos, y aún hasta ahora permanece un testigo de su perversidad, una tierra árida y siempre humeante, arbustos cuyos frutos no maduran, una columna de sal en recuerdo de lo que no creyó. Los que se apartaron del camino de la sabiduría no solo fueron castigados, perdiendo su felicidad, sino que sus ruinas están allí como un recuerdo para todos los vivos, para que sus pecados no sean nunca olvidados. En cambio, la sabiduría libró de sus problemas a los que le servían, condujo por caminos seguros al justo que huía de la cólera de su hermano, le mostró el reino de Dios y le permitió que conociera a los santos ángeles. Hizo que tuviera éxito en sus trabajos y que fructificaran sus esfuerzos. Lo defendió contra la avaricia de sus amos y lo hizo muy rico. Lo guardó de sus enemigos y lo protegió de los que le tendían trampas. Le dio la victoria en un rudo combate para hacerle entender que la piedad es más poderosa que cualquier otra cosa. La sabiduría no abandonó al justo cuando lo vendieron, lo preservó del pecado, descendió con él al pozo y no lo dejó solo en la prisión. Muy por el contrario, le confió el poder en el reino y le dio autoridad sobre los que le habían perseguido. Hizo que quedara al descubierto la mentira de sus calumniadores y le consiguió una gloria que no pasará. Moisés y la salida de Egipto. La sabiduría no abandonó al justo cuando lo vendieron, lo preservó del pecado. Descendió con él al pozo y no lo dejó solo en la prisión. Muy por el contrario, le confió el poder en el reino y le dio autoridad sobre los que le habían perseguido. Hizo que quedara al descubierto la mentira de sus calumniadores y le consiguió una gloria que no pasará. Moisés y la salida de Egipto. La sabiduría arrancó al pueblo santo, a la raza irreprochable de manos de la nación opresora. Entró en el alma de un servidor del Señor para hacer frente a reyes temibles, por medio de señales y prodigios. Le dio al pueblo santo el pago por sus penas, los guió por un camino asombroso, los cubría con su sombra durante el día y los alumbraba como un astro durante la noche. Los hizo pasar el mar rojo, atravesaron las inmensas aguas. Ella se tragó a sus enemigos para luego echar sus cuerpos a lo más profundo del mar. De ese modo los justos despojaron a los impíos, cantaron himnos a tu santo nombre, oh Señor. Con un solo corazón te dieron gracias, porque tú lo habías librado. Porque el Señor abre la boca de los mudos y hace hablar a los pequeñines. Capítulo 11. La sabiduría hizo que lo que ellos emprendían tuviera éxito gracias a un santo profeta. Atravesaron un desierto deshabitado y levantaron sus tiendas en lugares inaccesibles. Enfrentaron a sus adversarios y rechazaron a sus enemigos. Cuando tuvieron sed, te invocaron, le diste el agua que brotó de una roca dura. Sí, una piedra tosca calmó su sed. Comparación entre Egipto e Israel. Los mismos elementos que habían servido para castigar a sus enemigos se transformaban en benéficos para el pueblo santo.
Los egipcios vieron cómo su río, un verdadero río que corría en todas las estaciones, estaba manchado con un barro sanguinolento. Era un castigo por el decreto que había ordenado matar a los recién nacidos en Israel. En cambio, tú diste a tu pueblo, contra toda esperanza, un agua abundante. Después de haber padecido de sed, comprendieron mejor cómo castigabas a sus enemigos. Para ellos la prueba no había sido más que una suave corrección. En cambio, veían cuán gran castigo atormentaba a los impíos cuando los azotabas tu justa cólera. Pusiste a prueba a tu pueblo como un padre corrige a su hijo, pero a sus enemigos los condenaste como lo hace un rey severo. Tuvieron que sufrir con la partida de Israel y sufrieron también después. Cuando se acordaban de todo lo que les había pasado, sentía una pena doble. Cuando supieron que el agua, instrumento de su castigo, se había vuelto favorable para Israel, reconocieron entonces la mano del Señor. Mucho antes había expuesto a Moisés a la muerte, más tarde lo había rechazado con desprecio, pero ahora lo admiraban debido a esa sed que los devoraba a ellos y no a los justos. Su mal corazón los había extraviado. Era una locura que adoraran a reptiles irracionales y a viles animales. Por eso, en castigo les enviaste nubes de insectos para hacerles ver que se los castigaba por lo mismo que habían pecado. Tu mano poderosa solo tenía que elegir, como tú creaste al mundo a partir de una materia informe. Habrías podido enviar contra ellos sin dificultad bandadas de osos o leones indomables. Para castigarlos habrías podido crear nuevas especies, animales, ojos, emitieran relámpagos terribles. Con solo verlos, antes de ser atacados, se habrían muerto de espanto. Pero aún así, sin eso, bastó que tu justicia los persiguiera, que tu poderoso aliento los dispersara, pues podías derribarlos de un soplido. No lo quisiste, porque respetas totalmente lo que has dispuesto, mesura, número y peso. En realidad tú puedes imponerte soberanamente. ¿Y quién podría oponerse a la fuerza de tu brazo? El mundo entero está delante de ti como un grano en la balanza, como una gota de rocío que cayó al suelo de madrugada. Pero, ¿por qué lo puedes todo? Tienes piedad de todo y parece como que no hicieres caso de los pecados de los hombres, para que así se arrepientan. Porque tú amas a todos los seres. Tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no los hubieras querido, no los habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quieras? ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? Pero tienes lástima de todo, porque todo te pertenece, oh Señor, que amas la vida. Capítulo 12. Y tu espíritu imperecedero está en todo, así es como corriges de a poco a los que pecan. Les haces ver, mediante tus correcciones, en que han pecado, para que renuncien al mal y crean en ti, Señor. Así pasó con los antiguos habitantes de tu tierra santa. Los aborrecías debido a sus prácticas detestables, su brujería y sus ritos impíos, el asesinato sin piedad de niñitos, los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con la sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos. Habías
decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Querías que esta a la que quieres más que a los demás fuese la patria de los hijos de Dios dignos de ella. Pero incluso con estos antiguos habitantes diste muestra de moderación porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia de tu ejército, avispas para que los destruyan poco a poco. Sin duda habrías podido aplastar a los impíos por medio de los justos a través de una batalla, a aniquilarlos de un solo golpe por medio de fieras terribles o con una sola palabra salida de ti. Pero al castigarlos progresivamente, les dabas oportunidad para que se arrepintieran. No ignorabas, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata y que no cambiaría, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todos modos, no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigo sus crímenes, porque ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a tus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a hombres injustos? Fuera de ti, que te preocupas de todos, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. No hay tampoco rey o soberano alguno que pueda oponérsete cuando decides castigar, puesto que tú eres perfectamente justo, lo haces todo con justicia. Harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado. Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Muestras tu fuerza a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castigas la audacia de los que lo desafían. Pero aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Al actuar así, le has mostrado a tu pueblo que justo debe amar a todos los hombres, y has dado a tus hijos esa dulce esperanza de que después del pecado les permites que se arrepientan. Incluso los cananeos, enemigos de tus hijos y dignos de muerte, actuaste con moderación e indulgencia para darles tiempo y oportunidad a que se convirtieran. Pero con tus hijos actuaste todavía con más miramiento, ya que estabas ligado a sus antepasados por juramentos, alianzas y tantas otras bellas promesas, de tal manera que cuando castigas a nuestros enemigos con moderación, lo haces para que aprendamos, para que pensemos en tu bondad cuando nos toque ser jueces y para que confiemos en tu misericordia cuando seamos juzgados. A los que vivían alocadamente en el mal, los castigaste por medio de sus ídolos abominables. Habían llegado muy lejos por los caminos del error, tomando como dioses a los animales más feos y más despreciables. Se había dejado engañar como niños sin juicio, así como niños que no piensan. Les dirigiste primero una leve advertencia, pero no comprendieron esos benignos reproches, así que merecían experimentar el juicio de Dios. En medio de sus sufrimientos, se indignaron con esos animales a los que habían tomado por dioses y que ahora se transformaban en los instrumentos de su castigo.
Entonces descubrieron y reconocieron como Dios al que antes se negaban a ver. Ese fue el motivo del castigo supremo que recayó sobre ellos. Capítulo 13. El error de los que adoran las fuerzas de la naturaleza. La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan al mundo, tanto al fuego como el viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande, porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su Creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizá no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veía era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero aún así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? El error más grande de los que adoran a los ídolos. ¿Cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas? Plata cincelada, figuras de animales y hasta la piedra inservible que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos por ejemplo a un leñador. Aserrucha un árbol que no le cuesta mucho transportar. Raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirve para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos, pone en él todo su arte y le da forma humana, a no ser que representa a un vulgar animal. Lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no se avergüenza de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir, rinde homenaje al que no vive. Para que le ayude, se lo pide a esa madera impotente. Antes de un viaje, invoca al que no camina. Para obtener ganancias, para su trabajo, para su arte, recurre a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad. Capítulo 14. Veamos a otro que se prepara para embarcarse antes de enfrentar el furor de las olas. Invoca un pedazo de madera más frágil aún que la embarcación que lo llevará. Ese barco nació del afán de ganar plata y el arte del técnico lo confeccionó. Pero es tu providencia, oh Padre, a la que conduce. Tú has abierto un camino en el mar y trazado una ruta segura por entre las olas.
Así nos demuestras que no puedes salvarnos en cualquier parte, aunque uno se embarque sin gran experiencia. No quieres que los hombres, obras de tu sabiduría, estén sin hacer nada, pero mira cómo confían su vida en un pedazo de madera. Una bolsa les permite atravesar las olas sanos y salvos. Ya antiguamente, mientras perecían los gigantes orgullosos, el justo que llevaba consigo la esperanza del universo, se refugió en una balsa, guiado por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Pero en cuanto al ídolo fabricado al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se lo llamó Dios. Ambos son insoportables para Dios, el impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Por eso el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones, porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hacen caer a las almas de los hombres y los insensatos se dejan seducir. El origen de los ídolos. La invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida, porque al comienzo no existían, ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo y por eso su destrucción está decidida. Imagínese a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda hacer una imagen de él y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Transmite a su familia ritos y ceremonias, y con el tiempo esta costumbre impía se consolida hasta tal punto que se hace obligatoria para todos. De igual modo se veneran estatuas por orden de los príncipes, aquellos de sus súbditos que no podían honrarlos personalmente porque vivían lejos, quisieron tener su retrato. Mediante esa imagen podrían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Con el afán de agradarle, se les ingenió para representar lo más bello de lo que era. La representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir. Así se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. Todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Hombres azotados por la desgracia o sometidos a los poderosos dieron a piedras o a la madera el nombre incomunicable. Consecuencias del culto de los ídolos. No les bastó con tal error en el conocimiento de Dios, la ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos. Los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificio, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes, ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio. Uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre y muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjurios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. El culto de los dioses que ni siquiera merecen tal nombre es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Hay algunos en los que les gusta excitarse hasta el delirio y entonces entregan falsos oráculos. Otros viven en el mal y llegan hasta el perjurio, sabiendo que se apoyan en oráculos. Otros viven en el mal y llegan hasta el perjurio,
sabiendo que si apoyan en ídolos sin vida, ¿cómo tendrían miedo de que sus falsos juramentos sean castigados? Pero con toda justicia serán castigados por dos motivos. Primero, porque desconocieron a Dios al irse con los ídolos, y segundo, porque cometieron un fraude, el hacer falsos juramentos menospreciando lo que es sagrado. Aunque los ídolos sean impotentes, el castigo reservado a los pecadores alcanzará también a los impíos. Capítulo 15. Israel rechaza la idolatría. Pero tú, oh Dios nuestro, eres bueno y veraz, tú eres paciente y gobiernas el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, pues reconocemos tu poder, pero sabiendo que somos tuyos, evitaremos el pecado. Toda la rectitud consiste en conocerte. Reconocer tu poder es el punto de partida de la inmortalidad. Nosotros no nos hemos dejado engañar por una invención mentirosa de los hombres, por esas obras inútiles de los artistas, esos ídolos embadurnados de colores. Solo conmueven a los insensatos que pueden excitarse por la belleza inanimada de imágenes muertas. En verdad, los fabricantes de imágenes solo buscan su desgracia y la tienen bien merecida, y lo mismo los que creen en ellas y las adoran. Veamos ahora a un alfarero. Moldea concienzudamente la blanca arcilla, modela para nuestra utilidad toda clase de objeto. De la misma masa saca utensilios destinados a usos nobles y otros a sus ordinarios. ¿Para qué servirá tal o cual cántaro? Eso lo decide el alfarero. Con la misma arcilla elabora la estatua de un dios falso. Cuánto trabajo perdido por un hombre justamente salido de la tierra y que dentro de poco volverá a ella cuando le pidan de nuevo su alma. No reflexiona que tendrá que morir y que su vida es breve. Solo piensa en rivalizar con los orfebres y los fundidores de plata. Imita a los que cuelan el bronce y se gloria de fabricar cosas falsas. Su corazón no es más que ceniza, sus ambiciones son más inconsistentes que la tierra, pero su existencia tiene menos valor que la arcilla, ya que ignora al que lo formó y no reconoce al que le insufló un alma consciente, poniendo en él el soplo vital. La vida le parece un juego y la existencia una seguidilla de negocios. Hay que sacar provecho, dicen, de cualquier parte, incluso del mal. Ese hombre sabe mejor que los otros que peca al fabricar de un mismo barro cosas e imágenes divinas. Pero los enemigos de tu pueblo, los que lo oprimieron, eran realmente insensatos y merecían más lástima que pobres niños ingenuos. Habían adoptado como dioses a ídolos venidos de todas las naciones e imágenes incapaces de ver con sus ojos, respirar con su nariz, oír con sus oídos, que no podían ni tocar con sus dedos ni caminar con sus pies. Eso era normal, pues fue un hombre quien los hizo. El que los elaboró no tenía más vida que la que se le dio, y ni siquiera era capaz de hacer un dios que se le asemejara, porque sus manos impías de mortal solo producían cosas muertas. Ese hombre tiene más valor que los objetos que adora. Él por lo menos vive, pero estos jamás. Esa gente adora hasta las fieras más repugnantes, porque de hecho son más estúpidas que los demás. Estas no tienen absolutamente nada de atrayente y espantan cualquier deseo de alabar a Dios y de darle gracias. Capítulo 16.
se retoma la comparación entre Egipto e Israel, castigo y bendición. Por eso nuestros perseguidores fueron justamente castigados por animales de ese género y atormentados por una multitud de insectos. En cambio, a tu pueblo, en vez de castigarlo, lo colmaste de favores, le enviaste un alimento maravilloso, codornices, para saciar su hambre voraz. Cuando nuestros enemigos tenían hambre, sintieron asco ante el aspecto horroroso de los animales que les enviaste. Tu pueblo, en cambio, después de una breve privación, disfrutó de un alimento exquisito. Era necesario que se castigara a los opresores con un hambre implacable, y que tu pueblo, en cambio, viera de qué manera eran torturados sus enemigos. Incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando estos sucumbieron por la mordedura de serpientes venenosas, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Y allí una vez más mostraste a nuestros enemigos que eres tú el que envía cualquier castigo. Eran mordeduras de langostas y de moscas que les provocaban la muerte sin que se encontrara remedio para mantenerlos con vida. Esa era la prueba de que tenían ese castigo totalmente merecido. Tus hijos, en cambio, resistían aún a las dentalladas de las serpientes venenosas, y esto porque dabas una muestra de misericordia y los salvabas. Eran mordidos para recordarles tus oráculos, para que así no te olvidaran completamente ni se volvieran insensibles a tus favores. Y muy pronto fueron curados. Su curación no se debió a hierbas o pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que bajen los hombres a la morada subterránea, o tú los preservas de ella. El hombre en su maldad es capaz de quitar la vida, pero no puede hacer que vuelva el aliento cuando se ha escapado, ni puede llamar de nuevo al alma que ha partido. Es imposible escapar a tu mano. Los impíos que se negaron a reconocerte fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias extraordinarias, por el granizo y tormentas inclementes. El fuego los devoró. Extraño fenómeno. Fue justamente en el agua que la apaga todo donde el fuego ardía más violentamente, porque todos los elementos se juntaron para proteger a los justos. Unas veces las llamas besaban para no quemarlos a los animales que habían sido enviados contra los impíos. Así comprenderían que Dios quería castigarlos. Otras, en cambio, la llama surgía con más fuerza bajo el aguacero para destruir las cosechas de un país perverso. A tu pueblo, sin embargo, le distribuías el alimento de los ángeles, le enviabas desde el cielo incansablemente un pan ya listo, que tenía en sí todos los sabores y se adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura por tus hijos, ya que respondía a los deseos del que lo comía y se transformaba en lo que quería cada uno. Se parecía a la nieve, pero soportaba al fuego sin derretirse, mientras que por ese tiempo las cosechas de los enemigos
eran presa de las llamas que ardían en medio del granizo. Los relámpagos brillaban bajo lluvia, pero el fuego parecía haber perdido sus propiedades cuando se trataba del alimento de los justos. Tu creación está a tu servicio, porque tú eres su autor. Se dedica a castigar a los malos y luego se ablanda en favor de los que en ti ponen su confianza, para servir a tu bondad, que da a todos el alimento. Se transformó, acomodándose al deseo de los que le necesitaban. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son con los productos de la tierra lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti. Ese alimento que el fuego no podía destruir se derretía con el calor del primer rayo de sol, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer, pues los proyectos de los ingratos se derretirán como la escarcha invernal y se escurrirán como agua que se pierde. Capítulo 17. Castigo y bendición, tinieblas y luz. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto a sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor y se les aparecían espectros lívidos de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarles y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí mismo, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia a lo largo de toda esa noche. Se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Fuera labrador, pastor o trabajador solitario, cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir. Una misma oscuridad los tenía todos encadenados.
Todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante de las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas, que les tocaría en suerte un día. ¿No eran a sí mismos más pesados que las tinieblas? Capítulo 18. Pero tus santos, sin embargo, resplandecía la luz. Los egipcios no los veían, pero los veían y pensaban que habían tenido mucha suerte al librarse de ellas. Además, les agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido y les pedían perdón. En vez de esa oscuridad, diste a tu pueblo una columna de fuego para que los guiara en su viaje a la aventura. Su gloriosa migración se iba pues a hacer bajo un sol que no los quemaría. Los egipcios merecieron esa privación de la luz, esas tinieblas que los aprisionaban. ¿No habían ellos acaso retenido cautivos a tus hijos que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? La muerte de los primogénitos egipcios. Quisieron exterminar a los recién nacidos del pueblo santo. Moisés fue el único que se salvó entre los que eran abandonados. Para castigarlos, hiciste perecer a un gran número de ellos. Luego los ahogaste a todos juntos en el mar impetuoso. Esa noche había sido anunciada a nuestros padres, para que supieran después valorar tus promesas y depositarán en ellas su confianza. Tu pueblo pues aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos arruinados. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues un secreto, el sacrificio, y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. En ese mismo momento le hacían eco los clamores confusos de sus enemigos, junto con los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos. Una misma sentencia había castigado al servidor y a su patrón. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey. Lloraban en sus innumerables muertos, derribados todos por la misma muerte. Los vivos no daban abasto para enterrarlos. La flor innata de esa raza había perecido en un instante. En un primer momento se había negado a creer, engañados por sus magos, pero después de la muerte de sus primogénitos reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Cuando todo estaba tranquilo en medio del silencio y había transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión, tocaba el cielo y pisaba la tierra.
Cuando golpeaba, esparcía la muerte por todas partes. De repente se sintieron perturbados por apariciones y horribles pesadillas. Un terror indecible se apoderó de ellos. Cuando caían agonizando en cualquier parte, sabían decir por qué morían, porque habían sido informados por los sueños que los había perturbado. No debían sucumbir sin saber por qué tenían que sufrir. Es cierto que los justos también experimentaron la muerte. El flagelo alcanzó a muchos de ellos en el desierto, pero la cólera de Dios no duró tanto. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio, la oración y el incienso de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tu resentimiento, no con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Le recordó al exterminador las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban. Puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado con su larga túnica. En los 4 hileras de piedras preciosas llevaba los nombres gloriosos de nuestro Padre, y en su cabeza la diadema de tu majestad. Al verlo, el exterminador retrocedió y tuvo miedo. Había bastado con este anticipo de tu cólera. Capítulo 19. Castigo y maldición. El paso del Mar Rojo. A los impíos, empero, en furor inclemente los castigó hasta el fin, porque Dios sabía de antemano lo que harían. Después de haber autorizado a tu pueblo a que se fuera y de haberlo incluso empujado a ello, cambiaron de parecer y se pusieron a perseguirlos. Aún no terminaban de llorar a sus muertos y de lamentarse en sus tumbas, cuando tomaron la decisión de perseguir como fugitivos a los que les había suplicado que se fueran. Una justa fatalidad los impulsó a esta medida extrema y les hizo olvidar todo lo que había pasado. Era necesario que nuevos tormentos colmaran la medida de su castigo. Tu pueblo iba a vivir la experiencia de un viaje increíble, mientras ellos tenían que experimentar una muerte poco común, a una orden tuya. Toda la creación, con sus propiedades naturales, se renovó desde arriba para proteger a tus hijos. Se vio a una nube que cubría el campamento con su sombra y que aparecía la tierra seca en medio del agua. Se abrió en el Mar Rojo un paso seguro. Una verde llanura reemplazó a las olas impetuosas y todo el pueblo pasó por allí. Protegido por tu mano, fueron testigos de esos prodigios asombrosos. Saltaban como caballos en la pradera, o brincaban como corderos, alabándote porque tú, Señor, los habías librado. Así podrían acordarse de lo que habían visto en el país de su destierro, de cómo el suelo estaba cubierto no por animales, sino por mosquitos, y de cómo el río había botado no peces, sino incontables ranas. Más tarde vieron además cómo nacían pájaros de una manera nueva, cuando el hambre los apretaba y pedían una comida más sustancial. Salieron codornices del mar para satisfacer sus necesidades. Egipto y Sodoma. Los otros, los pecadores, habían sido advertidos por violentas tormentas antes que cayeran sobre ellos los castigos. Fueron castigados con toda justicia por su propia maldad, porque habían mostrado un
odio terrible hacia los extranjeros. Otros, en otro lugar, se habían negado a acoger a unos desconocidos, pero estos habían reducido a la esclavitud a un pueblo bienhechor que se había instalado en medio de ellos. Aquellos que habían recibido con tanto odio a los extranjeros tenían que ser castigados, pero estos que habían acogido a nuestros padres con festejos, los habían luego sometido a trabajos forzados después de haberlo tratado como iguales. Por eso fueron heridos de ceguera como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma frente a la puerta de Lot, el justo. Se encontraron en la oscuridad y cada uno tuvo que buscar a tientas su propia puerta. Conclusión: fue como si los diferentes elementos del mundo intercambiaran sus propiedades. Igual como en la cítara, la alternancia de los sonidos cambia el ritmo, conservando sin embargo cada nota su propia tonalidad. Y si se examinan los hechos, eso fue justamente lo que pasó. Lo que vive en la tierra se adoptó al agua, lo que está hecho para el agua se volvió terrestre. El fuego ardía más fuerte al contacto con el agua y éste se olvidó de apagarlo. Las llamas no quemaban a los frágiles insectos que las atravesaban, ni hacían que se derritiera el maná, ese alimento divino que debió licuarse como la escarcha en un instante. De cuántas maneras, Señor, has exaltado y glorificado a tu pueblo. Nunca lo has olvidado, sino que lo has asistido siempre y en todas partes.